Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Perú tiene noticias malas y noticias buenas. Siempre, digamos, para desarrollar un punto de vista realista, es necesario denunciar las cosas que están mal. Digamos, en este medio, en este portal, a veces lo hacemos, pero también es necesario subrayar las cosas que están bien, poner también sobre la mesa el optimismo. Porque una de las estrategias de las izquierdas, del antisistema, de todos los revolucionarios en la historia de la humanidad, es convertir al pesimismo en un elemento superlativo en la percepción de la gente. Y el Perú está mal, es incuestionable, pero tiene cosas enormes que significan la envidia del mundo y significan también la voluntad de emular al país. Bueno, una de esas cosas es la estabilidad monetaria. El Perú es un país donde se ha desterrado la amenaza, el fantasma de la inflación, que el día de hoy amenaza a Bolivia, que, digamos, ha empezado a ser superada en Argentina, ¿no? Y que incluso está presente en algunos países desarrollados, más allá de los números y las cifras. Y esta estabilidad monetaria ha producido un sol peruano como un gran protagonista de América Latina, quizá la moneda más estable de la región. ¿Cómo hemos llegado a esto? Por ejemplo, en Bolivia el modelo económico se derrumba, el boliviano se devalúa, y como no hay dólares, la gente cerca de la frontera empieza a buscar soles como moneda de refugio. En otros países eh, pasaba lo mismo. El sol es un protagonista de la región, es un símbolo de estabilidad, es la moneda que en 2 décadas menos se ha depreciado. Todo esto sin negar que tenemos problemas en la economía, el déficit fiscal, la falta de inversión privada, los mercados se han sobreregulado, todo eso son problemas. Pero el BCR y el sol peruano son como una especie de muralla para las propuestas antisistema del Perú, en el Perú. Y el día de hoy hemos convocado a Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC y permanente colaborador de este portal, con quien vamos a reflexionar sobre este fenómeno. Buenas tardes, Carlos, gracias por la conversación. Encantado, Víctor Andrés. ¿Me permites comenzar con una discrepancia? El Perú no Claro, está claro. mal. El Perú no se lleva la excelencia, no se saca 20, no se lleva el diploma, pero pasa de año. Y uno de los factores por los cuales pasa de año y pasa de año bien es por dos cosas. La primera es la inflación, que es el indicador más importante de política económica. De hecho, haberla revertido de donde estaba a donde está es el logro mayor de la política económica. Pero también el Perú pasa el año porque la señora Dina, con sus bemoles, ha logrado o ha llevado un manejo en el cual ya no caemos menos 15% como llevábamos con Alba Luperdi o con Franque, sus gobernantes, sino a un crecimiento del 3% que para la región, como ella decía, está entre los mejorcitos. Así que pasamos de año, no estamos mal y coincido finalmente contigo. Ahora sí, los rojos les encanta, y hay que decirle como son, los rojos les encanta vendernos totalitarismo. Nos dicen, estamos muy mal, todo está mal, necesitan un dictador como yo. Así operan, vale la pena decirlo. El Perú pasa de año, no se Y saca. mira, déjame decirte algo, Carlos, que es muy importante que los políticos lo recojan, los políticos de la centro derecha, de la gente de buena voluntad. En el sur, por ejemplo, antes del derrumbe del modelo boliviano, la gente veía con optimismo el modelo boliviano. Crecía 4, 5%. El modelo de sustitución decía, ese es el modelo, mientras el modelo de Venezuela se hacía puré. Bueno, ahora que el modelo boliviano está en crisis y los bolivianos empiezan a buscar en el sol, no sería nada extraño que el sol peruano sea un gran protagonista de la derrota de las izquierdas en el sur. Bueno, lo es, porque la esencia de la izquierda
es la opresión, y la opresión maneja mal la economía. Por eso es que Chávez te dice, la pobreza es buena, la inestabilidad es buena, usted decía en vida. Por eso miren la inflación que hubo y que hay y hubo en Venezuela. Esa gente sabe lo que hace. Nosotros hablamos de modelo económico, ellos hablan de modelo político. Su modelo político es de opresión, de chancar al pueblo. Ahora, déjame preguntarte ya entrando al tema del sol peruano, ¿no? Digamos, la moneda de Uruguay es una moneda estable, ¿no? Es evidente, pero no hay una moneda que se haya depreciado tan poco en América Latina, ¿no? Es decir, en las últimas 2 décadas, la depreciación del sol es casi, es mínima. ¿Cómo explicar esta, esta arquitectura de política económica? El Perú fue muy pobre a fines de los años 80. No tan pobre como es hoy día Venezuela o no tan pobre como hoy día es Bolivia, no, no, no. Pero fuimos muy, muy pobres. Los vecinos consideraban incluso tomarnos militarmente por el caos que había en el Perú con la Izquierda Unida y el APRA y Sendero Luminoso. Entendamos eso. Lo que ha ganado el Perú por el diligente trabajo de los técnicos del Banco Central de Reserva y los gobiernos políticos que lo acompañaron es una inflación baja, es no robarle al pueblo, es no robarle a los jubilados, es poder hacer ciertos negocios, es tener una economía que hasta mal manejada crece 3%. Entonces, vamos, el logro es enorme, el logro más importante. Y sí, destaca regionalmente porque la región es el ideal. Pues cuando uno está gordito y no hace ejercicio, le interesa compararse con otros profesores de economía, que también son gorditos y no hacen ejercicio. Bueno, destacar en América Latina siempre es bueno destacar, pero digamos que es con trampa, ¿no? Es el país de los ciegos, el tuerto es rey. El Perú tiene Bueno, todavía trabajo pendiente. esto tiene que ver pues con la creación del Banco Central de Reserva, la Constitución del 93, ¿no? Y cuéntanos, cuando, digamos, no existía este Banco Central de Reserva, cuando no existía esta Constitución, ¿cómo funcionaba el BCR? ¿Tú te acuerdas la hiperinflación de los 80 durante el primer gobierno de García? Cuéntanos cómo funcionaba para entender qué es lo que nos hace diferentes de Iremos, manera... iremos al pasado reciente, porque si nos vamos desde la República, el Perú viene decayendo desde que nació, vamos a decir así. Cuando nos abandonan los españoles, estábamos en términos relativos mejor que ahora, en términos absolutos, por supuesto que no. Pero ubiquémonos después de la hedionda dictadura setentera. Ellos aprendieron a avasallar al Banco Central, a emitir como locos, a robarle al pueblo a través de la inflación, a manejar todo el tipo de cambio, los créditos, y dejaron al Perú como lo encontró Fujimori, convertido en el africano de la región, con una pobreza que no se medía, que posiblemente en estimados kilométricos da 2/3 de la población, como Venezuela hoy día. Una desgracia total. El Perú siguió en los 90, se gastó toda la década estabilizándose y luego se respetó nuevamente la autonomía del Banco Central. Cuando yo veo a candidatos como el PUCA o el TUCA o uno de esos que piden tomar el directorio del Banco Central y llenarlo de francos, perdón, dije un nombre, o de gente que subordina sus intereses, sabe que la izquierda requiere inflación para quebrar mercados, para quebrar dinamismo. A ellos les interesa tener al pueblo de rodillas, sin ahorro. Ahora, estos modelos de autonomía del Banco Central de Reserva y el manejo de las políticas monetarias es lo que ha caracterizado a las naciones desarrolladas de alguna Es manera. más que la autonomía. Hay que reconocer, por ejemplo, el diligente trabajo de Richard Webb Duarte, que cuando fue por primera vez presidente del Banco Central, recapitalizó el Banco Central, atrajo técnicos y con técnicos y un directorio autónomo, usted tiene inflación baja. El mérito es de todos los trabajadores del Banco Central, pero particularmente de los directorios que han evitado que se caiga en la receta fácil de Venezuela
de México, de Colombia, de ser pusilánimes y emitir para que el dictador de turno esté feliz, generando auges artificiales y luego pobreza, Víctor Andrés, pobreza, desgracia. La señora que en Bueno, su moneda ahorra para su vejez es y, robada por el- la inflación. y hay que subrayar que este Banco Central de Reserva, que es sinónimo de fortaleza del sol peruano, de poder del sol peruano, sobrevivió al Y ve, gobierno comunista de Pedro Castillo, no pudieron cambiarlo. pero Y, bien que eso va. Se no, hablaba de tumbarse al directorio. claro, claro que sí. Es que ahí está la clave de tomar el control de la economía. Ahora, ¿cuáles son los méritos particulares de Velarde, ¿no? El El banquero mérito de peruano. verdad Sí, es muy grande, porque el mantener por un tiempo prolongado la inflación dentro de su meta dibuja una economía con un potencial de largo plazo, un manejo económico oscuro como el actual. La economía sigue creciendo algo, funcionan los mercados, pero no subestimemos, la izquierda sigue pateando en contra anterior. Con eso, el tipo de cambio debe estar cerca de su valor de mercado. Si por el corto plazo las declaraciones de Trump llegan a que alguna gente diga que ahora el dólar no es una moneda, eso está por verse. Lo concreto es que el Banco Central tenga un manejo monetario que le dé a la gente ese 2% de inflación. Y cuando falten dólares, que lo suba, pero no va a poder subir mucho si no emiten soles. Y esa es la clave. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Ha escondido los soles, ha defendido el poder de compra de ese peruano pobre que no accede al banco y que tiene sus ahorros debajo del colchón. Si no hay inflación, a ese peruano no se le roba, al así es. trabajador no se le roba, al jubilado no se le roba, pero hay un La montón de sinvergüenzas que inflación, le quieren la robar a ellos. inflación es el peor impuesto, pero para los pobres. El más destructivo. Lenin, ese gran asesino, decía que la forma ideal de tumbarse un régimen capitalista era con inflación y con la alianza con los mercas, ¿no? Los mercas de cada país son la cosa más roja que hay. Y Ahora, tenemos nuestros mercas, ¿no? estamos en reservas internacionales, digamos, más allá del tercio del PBI o cerca casi al tercio del PBI. Una de las cosas que más me gustaría enfatizar en esta conversación es que la fortaleza de la economía peruana la da una inflación baja, la da el hecho que algunas de las reformas de los 90 todavía no han sido estimadas y por lo tanto el país da confianza. No son las reservas las que nos blindan. Las reservas que tenemos son resultado de un patrón de intervención que ha comprado muchos dólares en una economía que no invertía, entonces tiene reservas, sirven para algo, eso mejor que nada, pero lo que le da confiabilidad, lo que hace, lo que a nosotros los peruanos nos debe llenar de orgullo, la confianza en la moneda local, eso es el manejo monetario responsable. Por eso, entre comillas, sobran dólares, nos quedan reservas. Es bueno eso, Exacto. pero es el Banco Central, son los técnicos del Yo, Banco yo, yo, Central yo responsables. recuerdo que al final del gobierno de García, en reservas estábamos en menos 100 millones de dólares. Llegamos a Falta, 1.200 de esos dólares. claro, y ahora estamos sobre los 80.000 millones de dólares. Por eso es que no hay que confiarse en las reservas, porque en manos de un tonto, las reservas se Exacto. gastan de un día para otro. En cambio, Efecto. un manejo responsable hace que las reservas sobren. Ahora, Entre ahora comillas, estamos en otro tema, digamos, que corre paralelo, ya para un poco ser más realistas con la economía. Digamos, el déficit, el descontrol del déficit fiscal, ¿no es cierto? 2 años sin cumplir la regla fiscal, nos vamos, París, inevitablemente para el tercer año. Además, con el ministro Raúl Pérez Reyes, entusiasta con un nuevo reflatamiento de Petroperú, imagínate, ¿no? ¿De qué manera el déficit fiscal choca con la política monetaria o puede terminar afectando a la política monetaria y al BCR?
Una reflexión sobre el tema, estimado Carlos. Yo creo que, y de hecho encuentro data que muestra que esos afanes de déficit fiscal que se le dispararon al buen José Arista, últimamente, sobre todo mérito de Salardi y del anterior, se han moderado a un 3% de déficit. Es lo que dicen las cifras del sector público. Es una buena noticia, porque han de alguna manera ordenado el gasto. Ahora bien, últimamente tenemos ministros que ya ni opinan de los salarios de la presidenta, que deberían ser fijados por su historia salarial previa y no por ninguna decisión benefactora, ¿no? Pero hay ministros, pues, que son seleccionados porque son versátiles. Sí, le hacen la vida más difícil al Banco Central, definitivamente. Ahora, si tuviéramos déficit de ese nivel sin Banco Central, la inflación ya estaría en otros términos, ¿no es cierto? A ver, hasta ahora, como no se han tumbado del todo, la han maleado, pero no la han tumbado, la Constitución del año 93, es más difícil que puedan hacer grandes abusos en términos de financiamiento monetario del déficit fiscal. De hecho, mientras el Banco Central sea autónomo, le puede decir no. Han jalado la pita hasta el punto en que ya no podían seguir y casi perdemos el grado de inversión. Ahora están, o sea, la vecindad esta vez nos ayuda. La vecindad apesta, en todos términos relativos, tuertitos somos mejores que los ciegos, ¿ya? Pero sí, la política fiscal no ayuda, es poco lúcida y en realidad quiere flotar con la presidenta. Todos quieren llegar a ser el ministro que transfiere el mando. Por eso ya al último que defendió los fueros del mes diciendo no puedes subir todos los salarios, todo lo que tú quieras, al menos ese es el rumor, lo mandaron a algún internacional, pues, a algún refugio internacional bonito. De acuerdo. Ahora, me gustaría plantearte un tema final, estimado Carlos. Digamos, imaginémonos que el 2026 llega un gobierno con sentido común, pues, ¿no? O sea, Ya, no se eso es normal, necesita, sí, pues no se necesita ser brillante, un genio, para tener un sentido común y entender por dónde van las cosas en la economía, ¿no es cierto? ¿Cuáles, a tu entender, deberían ser las grandes reformas? Por ejemplo, tenemos un Estado gigantesco para el tamaño de nuestro PBI, ¿no? Mira, la más importante, aún más que una reforma que lleve nuevamente a niveles de ahorro fiscal, es el ordenamiento institucional de la burocracia. La gobernanza peruana es la gobernanza de una banda de ladrones. Los indicadores de corrupción son deplorables. Los indicadores de cumplimiento de la ley son deplorables. Mira, el mismo fenómeno de estas protestas mineras financiadas, Dios sabe de dónde, es un fenómeno de tolerancia a cierto tipo de violencia ideológica. Cuidado, que así se derruye un país, subestimando un problema que tiene financiamiento áurico, diríamos, pues, visible, y no se ataca, no se defiende el orden público. Tapan hasta las avenidas de Lima y van a tratar de hacernos pasar un 28 de julio horrible. Esto es lo más importante. Burócratas decentes, burócratas capaces. Por eso cuando me dijiste en el Banco Central, ¿quién empezó eso? Lo empezó un presidente del Banco Central que capitalizó en términos humanos el Banco Central. Luego se ha hecho algo, no mucho, en el MEF, mucho en la Contraloría, algo en la Superintendencia, pero hay que hacerlo en todo el sector público, lo cual permitiría reducir ministerio, por supuesto. Hay que desmontar botines. Petroperú, ¿has hablado de Petroperú? Alguna vez Inflación escuché económica que está Petroperú. Petroperú, estabas No comentando. debería existir. Sí, efectivamente, hoy estamos en el portal El Montonero, hemos desarrollado una reunión y hemos concluido que la única alternativa que tiene Petroperú es la privatización ya, ¿no? Ya basta de ideas de reflotamiento que incluso vienen del sector privado, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Hay Es que los reflotistas, mercas, los mercantilistas, quieren cuidado. hacer Hay, negocio con la privatización de Petroperú. Es sí, decir, dame no, todo pero el hay que activo. privatizarlo, tenemos que privatizar, No, tenemos. a ver.
Primero, se liquida lo que se puede liquidar, se cumple con las obligaciones con Ah, los claro, por trabajadores. supuesto. Los bonistas se arriesgaron a su cuenta y riesgo. Ni un sol para ellos. Ujú. El que quiera comprar ese tuerto, que lo compre. Y si no, se liquida. No se requiere Petroperú para proveer al país de combustibles. Eso es falso. Así es, efectivamente. No, está clarísimo el camino, ya no hay opción después de este anuncio del ministro de Economía. El sentido común indica que, digamos, el Estado tiene que deshacerse de esa empresa. Perdóname, Andrés, no subestimes el botín político. No, Petroperú es claro un que sí, político aquí. claro que sí. No cerró Sí. Petroperú. Y ni Serapal. Son botines políticos. De acuerdo, Carlos, de acuerdo. Infinitamente agradecido por estas interesantes reflexiones. Bueno, le hemos hecho un reportaje al sol peruano y El sí, héroe. el héroe, pues efectivamente, que no te extrañe que el sol peruano sea la garantía de la victoria democrática en el sur y de la derrota de la izquierda. Pero permíteme un solo lugar. En realidad, Víctor Andrés, tú y yo sabemos que los héroes son cada uno de los trabajadores del Banco Central de Reserva, desde el portero hasta el señor Velarde, que ha hecho una excelente función. Por supuesto, por supuesto. Y hay que defenderlos hasta el final, felicitarlos hasta el final. Santo Dios, ¿qué sería bueno, sin Banco Central ya nos hubieran arrasado y ganado? Ay, Pero, ay, ay. ay, Dios mío. No, Se iban del Perú los del tren de Aragua, imagínate, llegó la izquierda al o poder. serían congresistas. Algunos progresistas dicen que Pedro de Castillo no era comunista, es una manera de engañarse, ¿no? Mienten con los vocablos. O sea, la forma en cómo opera el neomarxismo es diciendo que la caridad es otra cosa, el mercado es otra cosa, el capitalismo es otra cosa. Ellos mienten sin vergüenza. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, estimado Carlos, y seguiremos conversando como siempre solemos hacer. Muy agradecido. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No deje de suscribirse a este canal, dejar su comentario. Así nosotros seguimos avanzando. Gracias.